Bien, lo flagrante que resulta para el yo y para todo el aparato psíquico del obsesivo, la omisión de alguno de estos ceremoniales, de algunas de estas medidas protectoras, y al mismo tiempo el carácter absurdo, carente de sentido, ¿no?, del ritual en sí mismo, de la repetición compulsiva de ese ritual en sí mismo, eh, echa la luz sobre algo de lo que Freud nos va a hablar fundamentalmente en la conferencia 17, el camino de los síntomas, que es una conferencia que, como les decía en el comienzo de la clase, se remite directamente a lo que sería la segunda hipótesis psicopatológica de Freud, que ustedes conocen como la hipótesis del narcisismo, a lo cual también podríamos agregar como central el concepto de transferencia, ambos conceptos que requieren, digamos, de una conceptualización integral de la libido, ¿no? Entonces allí es donde Freud nos va a dar, a la altura de esta conferencia y en esta conferencia en sí misma, nos va a hablar del carácter profundamente inercial de la libido, es decir, el hecho de que es algo que Freud pudo corroborar en su clínica una y otra vez, el hecho de que la libido, la energía psíquica, tolera de muy mala manera las postergaciones y las frustraciones de su satisfacción, de la satisfacción de sus pulsiones sexuales. De allí que Freud hable de, conceptualice una noción, digamos, una de las nociones centrales del concepto de libido, que sería el de inercia libidinal. Es decir, que la libido, ya sea de una o de otra manera, ya sea de la manera prioritaria o de maneras sucedáneas o permutables, va a buscar siempre encontrar alguna forma de satisfacción. Ese concepto de la inercia libidinal, o de que la libido va a buscar de una u otra manera encontrar su satisfacción, requiere del desarrollo de la noción de la desplazabilidad de la libido, que es lo que Freud va a hacer en la conferencia número 17, donde va a definir la libido como una energía fundamentalmente desplazable, es decir, que puede ir invistiendo diferentes objetos, así como diferentes representaciones. Por supuesto, siempre en búsqueda de encontrar esa tan ansiada satisfacción pulsional. Por ende, y como estamos hablando justamente de una conferencia donde de lo que se trata es del camino de la formación de síntomas, Freud va a, de alguna manera, releer aquello que era fundamentalmente el mecanismo de la formación de síntomas en la neurosis obsesiva desde la perspectiva de la primera hipótesis psicopatológica, de la hipótesis de la defensa, articulándolo con su concepto central, o uno de sus conceptos centrales, de lo que sería la segunda hipótesis, que es la hipótesis del narcisismo, la transferencia y el movimiento, el desplazamiento de la libido de cada uno de sus objetos, así como a lo largo del desarrollo de las pulsiones sexuales. De manera tal que en esa conferencia vamos a encontrar nuevamente el desarrollo de lo que Freud llama los caminos de la formación de síntomas, o los mecanismos, las diferentes formas en las que trabaja y se desarrolla el síntoma neurótico. Va a tomar justamente ejemplos, o como ejemplos, casos de neurosis obsesiva, de allí que por eso ubiquemos esta conferencia en este eje temático. Pero lo que me parece quizás más importante señalar de lo que va a desarrollar Freud allí es que el mecanismo del síntoma obsesivo no se reduce simplemente a lo que muchas veces escuchamos en exámenes y en aproximaciones al tema, cuando se habla de que el mecanismo de la neurosis obsesiva, o del síntoma, del mecanismo de la formación de síntomas en la neurosis obsesiva, depende fundamentalmente de aquello que conocemos como el falso enlace, o en términos, en palabras del propio Freud, la mésalliance, el falso enlace entre un afecto originario vinculado a una representación intolerable y una nueva representación anodina o que no incomoda al aparato psíquico o a la red de representaciones de ese individuo.
Aquí Freud nos va a dar cuenta de que no se trata solo del falso enlace, sino que para que ese falso enlace se produzca y termine de formarse el síntoma neurótico obsesivo, y ese síntoma se nos presente a nosotros como sobreinvestido, como sobreinvestido de libido, es decir, como muy importante a nivel afectivo, es decir, sobreinvestido de libido, es decir, muy importante a nivel afectivo, pero muy absurdo o muy carente de sentido a nivel cognitivo o representacional. De allí que Freud diga, tiene que haber sucedido en los estadios previos de la formación de síntomas, del cual el falso enlace es el último momento, tiene que haber sucedido inicialmente, dice Freud, un divorcio entre el contenido ideativo original, el contenido ideativo que en términos de la primera hipótesis freudiana era un contenido ideativo inconciliable para el individuo respecto del conjunto o de la red de representaciones que constituían su psiquismo. Es decir, debe producirse, dice Freud, un divorcio entre el contenido ideativo original y el afecto o las investiduras libidinales vinculadas a ese cognitivo. Vinculadas a ese contenido ideativo. De manera tal que esa libido, liberada por efecto del divorcio entre libido y contenido ideativo original, se desplace hacia una nueva representación o hacia un nuevo contenido ideativo. Aquí lo vamos a ubicar como contenido ideativo 2. Vinculado al contenido ideativo original por alguna asociación fundamentalmente de contigüidad u homofónica, pero en apariencia completamente anodino, completamente poco amenazante, completamente carente de importancia. De allí que muchas veces los rituales recaigan en cosas o en acciones o prácticas que no modificarían su realización o no modificaría esencialmente la vida de un sujeto. Es decir, escuchar música en el punto en la escala numérica del volumen número par, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo bastante común, o en un número impar, no debería por qué modificar el estado afectivo de ese individuo. Y sin embargo, hay quienes no logran concentrarse o no logran relajarse para escuchar música o para ver algún tipo de entretenimiento, si no están cumpliendo con estas condiciones necesarias y hasta imprescindibles, digamos, para su tranquilidad psíquica, como es, por ejemplo, esto de ubicar el volumen en un determinado número y no otro. Entonces, esa libido, como decíamos, se divorcia de ese contenido ideativo y allí es de donde comienza a actuar el mecanismo de la represión característico o caracterizado de esta manera en la neurosis obsesiva. En ese divorcio luego hay un desplazamiento que ubicamos con esta categoría, con esta noción categórica de la libido, que es la de su desplazabilidad, es decir, que puede ir de un objeto a otro como de una representación a otra. Desplazamiento. Y su mésalliance, su falso enlace, que es el final del mecanismo de la formación de síntomas, es la condición final para que se complete este camino, ese falso enlace que une esa libido retirada, divorciada del contenido ideativo original, a un nuevo contenido quizás no amenazante, no incomodante, anodino, absurdo, por ende, o en apariencia.
Entonces decimos falso enlace como último movimiento del camino de la formación del síntoma en la neurosis obsesiva. Como ustedes saben, en esta segunda hipótesis psicopatológica, de la cual la conferencia 17 es como una suerte de pequeño apartado de lo que toda esa hipótesis implica, va a ser central para Freud el concepto de fijación libidinal, es decir, que la libido se va a ir fijando en aquellas estancias o en aquellos momentos en donde la satisfacción se ha encontrado de alguna manera garantizada, y a su vez el concepto de, en una primera instancia, dice Freud, en el caso Schreber, introversión de la libido, pero luego de alguna manera se establece como un término más conceptual y más desarrollado el concepto de la regresión, es decir, la fijación en una etapa donde la satisfacción estuvo garantizada, el posterior desarrollo del desarrollo de la libido hacia nuevas etapas, y ante una frustración, la regresión, la vuelta de esa libido hacia ese momento donde la fijación tuvo, donde se realizó la fijación libidinal a esa posibilidad de satisfacción garantizada que caracterizaría ese estadio de la evolución de la libido.